Y, entonces, 404 salió de la pantalla, mirándome con unos ojos hiperrealistas. Pero no le di importancia. Ah, las creepypastas. Algunos recordarán la época dorada de las mismas, otros su época más decadente, y yo. Bueno, yo recuerdo la época más K. A. O por sus siglas, edgy, kawaii, y animesca. Ya saben, esa en la que Jeff the Killer no era un asesino deforme, sino un juzgando, un supermodelo, un sex symbol que volvía locas a las nenas. Todo era muy raro en ese entonces, y he de decir que yo no era mucho de leer creepypastas. Alguna vez llegué a escuchar varias, narradas por ciertos youtubers, pero hasta ahí. Ya que nunca me han llamado mucho la atención como tal, debo admitir. Aunque sí que viví esa época. Ya saben, la época de los juegos de Slenderman, los versus, las batallas de rap. Cómo llegar a Loquendo City, etc. Y también más o menos por esas fechas yo tuve mi faceta edgy. Todos la hemos tenido, y sí, sé que tú también la tuviste, no te escondas. Ya saben, esa faceta en la que nos creemos muy satánicos, muy diabólicos, muy 666, sangre, muerte, destrucción, metal pesado, y todo eso. Vaya que llegué a escribir, dibujar, o hacer cosas, digamos, muy curiosas, en aquellos tiempos. Recuerdo tener una fascinación por Jeff the Killer, y luego por la Laudin Jack, cosa que me llevó a hacer fanfics muy cuestionables, jajaja. Pero, pese a todo, fue realmente divertido. Una cosa que me causaba gracia también, por cierto, era cómo llegó a tanto la saga de Jeff, que si Nina the Killer, que si Onicidal Liu, que si la vecina de Killer, tu tía de Killer, tu abuela de Killer, tu gato de Killer. En fin, ustedes entienden. También están las 1000 versiones de su historia en sí, aunque con Slenderman pasaba lo mismo, un día tenía un origen, al día siguiente otro, nadie se ponía de acuerdo, luego le agregaban cada vez más lore, y demás cosas. Ahora, puede que ya se hayan dado cuenta, o puede que no. Pero este video más que nada son divagaciones mías. Tocar este tema me trae mucha nostalgia por tiempos más simples, tiempos donde el internet aún era divertido e interesante, antes de que llegara su horrible muerte, con las granjas de contenido, las polémicas, los chismes, o los terribles streamers sin gracia que abundan. Pero no nos desviemos del tema, creepypastas. Habían de todo tipo, que si X episodio perdido de X serie, que si el juego maldito, que si la imagen maldita. Ejemplos hay muchos, como la desdivisión de Calamardo, Ben Drowned, Smile Dog, entre muchos otros. He de decir que en su momento me llegué a creer algunas de estas, y Smile Dog, por ejemplo, hasta me daba miedo, no sé, la idea en sí detrás de la creepypasta me parecía inquietante, el imaginarme a un perro sonriendo como humano, me parecía perturbador, similar a la cosa esa del perro comiendo cereal. Pero como dije, eran tiempos más simples, uno podía creerse cualquier cosa. Otra que personalmente me daba miedo era la de Tales Doll, aunque en este caso, sí que tenía algo de real, y lo digo porque el personaje en sí, sí que existe, y sí que tiene un aspecto bastante tétrico. Además, recuerdo que la melodía Can You Feel the Sunshine me llegaba a producir cierta incomodidad, pese a lo linda que es, todo por culpa del muñeco ese del chamuco, jaja. La melodía de Pueblo La Banda también me tenía con traumas, aún ahora me sigue pareciendo siniestra, pero le agarré un poco el gusto. Lo mismo con Song of Healing, ya saben, la versión al revés de Song of Healing, esa me parece fascinante, e incluso hasta relajante. Aunque claro, no todo era terror, luego teníamos infames creepypastas satíricas, o directamente paródicas, que rozaban lo absurdo, o hasta grotesco. Tal es el caso de la creepypasta de Gohan. ¡Oh Satanás! La creepypasta de Gohan, ¿qué carajos fue esa cosa? Digo, claramente fue hecha con el fin de ridiculizar las creepypastas de episodio perdido, pero joder, las cosas que narra ese video.
Pero en fin, hasta aquí nuestro pequeño viaje del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado, y que les haya desbloqueado algún recuerdo, que al final, más que nada, para eso son estos 3 vídeos extra en lo que preparo la película, para hablar de algún tema, contarles mis experiencias, o recuerdos, y cosas así. Pero ahora díganme, ¿ustedes tienen algún lindo, o turbio recuerdo de esa época de las creepypastas? ¿Tienen alguna favorita? ¿Alguna que los haya marcado? ¿O que a día de hoy todavía les cause algo de miedo? Los estaré leyendo, y espero que el siguiente video no demore meses en salir, jeje.